transmisión a través de redes sociales para toda Latinoamérica, en este caso la fanpage de Lean Construction México y Periscope, que es Twitter, Instagram y YouTube. Así que ahí están nuestras redes disponibles para que ustedes puedan seguir esa transmisión de forma directa, en vivo y a todo color, como decimos en México. Estamos prácticamente a punto de comenzar. Ya se encuentra entre nosotros nuestro ponente estelar del día de hoy, el ingeniero Daniel Molina, que le doy la más cordial de las bienvenidas, una recepción amable, grata, por tener la oportunidad de coincidir en este tipo de interés, de divulgación de las buenas prácticas para la construcción. Muy bien. Ingeniero Daniel, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Hola, muy buenas tardes. Aquí son las 8 de la noche aquí en Chile, así que muy buenas tardes a todos. Agradecido por la invitación, feliz de poder compartir con todos ustedes las prácticas que hemos desarrollado para poder llevar adelante todo lo que corresponde a control, planificación principalmente, planificación y control utilizando metodología BIM y Virtual Design Construction, principalmente para proyectos de edificación. Más adelante vamos a ir viendo algunas de estas cosas, así que agradecer la invitación y pronto ya comenzaremos con esta presentación. Muy bien, ingeniero, la verdad agradecido. A nombre de Lean Construction México te doy la bienvenida, esperando que esta sesión sea algo muy atractivo, como ya por ahí en el nombre y en tu referencia ya suena muy bien esta charla de esta noche. También en este momento se están integrando la gran mayoría de los participantes en la sesión de Zoom. En este formato podemos interactuar de forma directa con el ponente. Acuérdense que al final del día tenemos una charla con preguntas y respuestas, y si alguno de ustedes dice que se le habilita el micrófono, con todo gusto lo disponemos así. Muy bien, pues ingeniero Daniel, eres bienvenido. Puedes ya conectar por favor tu presentación. Estamos listos por escucharte. Te estoy asignando en este momento los permisos de anfitrión y voy a dejar de presentar mi pantalla. Perfecto. Ya estamos presentando ya. Sí, te confirmo, se escucha muy bien el audio y también la pantalla se ve de forma clara. Si quisieras comentando un poquito de tu perfil personal, tu experiencia. Sí, claro. Para que el grupo te identifique. Sí, perfecto. Bueno, principalmente, a ver si se escucha, creo que hay unos retornos por ahí. Bueno, primero que todo, antes de comenzar, nuevamente agradecer la invitación. Estoy muy contento, digamos, de poder compartir con ustedes, no tan solo en México, sino que en toda Latinoamérica. Esto es lo que corresponde a lo que nosotros denominamos la planificación y control y la metodología a través de BIM principalmente y la metodología Virtual Design and Construction como pilares fundamentales de todo esto. Un poco para transmitir cuál es en aspectos de experiencia y carrera que me acaban de mencionar. He sido parte del curso de Virtual Design Construction de Stanford, principalmente en lo que es en el curso, en el 341 que se le denomina, en el cual ahí se hizo toda la conceptualización de cómo utilizar el modelo BIM principalmente en obra, y poder utilizarlo para poder extraer todos los KPI. Más adelante vamos a ir viendo la evolución de esto. Además soy Advanced Work Packaging del Instituto AWP y de Concord Academy, principalmente dado que por mi formación, principalmente por proyectista de ingeniería y después me convertí en ingeniero civil industrial, pero por formación he sido parte de proyectos mineros grandes acá en Chile principalmente. Y la metodología que se ocupa principalmente en estos tipos de proyectos de inversión de capital grande es la metodología Advanced Work Package. Por lo tanto, ahí se utilizan otros tipos de uniones entre el modelo 3D, el programa y finalmente el abastecimiento, y que nos permiten mejorar la productividad. Algunas otras cosas, soy Master BIM Manager también de Segurat, Universidad de Barcelona, ingeniero civil industrial de la Universidad de la América. Tengo un diplomado en innovación y gestión de proyectos mineros de la Universidad Técnico de Freiberg en Alemania. Y finalmente, como formación de base, soy proyectista de ingeniería de la Universidad Santa María acá en Chile.
Y con respecto a lo que es la carrera, en resumen, me tocó ser parte de, en términos de evolución de proyectista, hasta poder terminar como ingeniero civil industrial. Me tocó ser parte de dos compañías importantes de procesos minerales y de robótica acá en Chile, y después de eso, bueno, me fui a Alemania a hacer todo lo que es el diploma, y me tocó hacer una práctica con TACRAF, y ahí sale el impulso hacia lo que es el control de proyectos utilizando los modelos 3D. Me tocó estoy en TACRAF, después llegando a Chile me tocó ser parte de la gerencia de la vicepresidencia de proyectos, la gerencia de ingeniería y construcción de Antofagasta Mineral, para los proyectos Opción Encuentro y Antucoya. Y después de eso formé dos compañías, una compañía que se llama Austral 3D y 4D Plan, principalmente. Austral 3D nos dedicamos a hacer realidad virtual, principalmente para proyectos mineros, en términos de entrenamiento, y 4D Plan, utilizando los modelos 3D para utilizar hacia lo que es como metodología BIM y Virtual Design Construction, para poder hacer metodologías de planificación y control. Me ha tocado ser líder de modelación BIM de estas compañías, y además he sido consultor de Codelco para la vicepresidencia de proyecto, para el proyecto Chuquicamata Subterráneo, que es un gran proyecto de minería acá en Chile. Actualmente soy consultor, además de implementación BIM y Virtual Design Construction, para Transelec, que es una gran empresa de transmisión eléctrica acá en Chile también. Entonces, ese prácticamente en términos de quién soy, por dónde vengo, en términos académicos, en términos profesionales, y soy un amante de todas las tecnologías y de las metodologías principalmente. Además, en conjunto hemos llevado en conjunto a profesionales de acá de Chile, estamos haciendo una red latinoamericana, una red chilena, y aportando a la red latinoamericana de Virtual Design Construction principalmente, en el cual es un grupo multidisciplinario de diferentes tipos de profesionales que impulsamos este tipo de metodología, difundiendo y además haciendo networking y compartiendo información importante, así que igual los invitamos a ser parte de esta red. Y de la red de Chile. Me imagino que aquí he visto un par de personas que son parte de la red de Chile que están acá. Y por lo tanto, lo que mencionaba, nuestro principal foco es implementación de metodología BIM, principalmente utilizar constructibilidad o constructibilidad virtual, o como le dicen, construcción virtual, Virtual Design and Construction, para proyectos, para diferentes tipos de proyectos, con Advanced Work Package, y finalmente nuestro propósito que nos hemos propuesto en términos de poder llevar esta metodología es principalmente a la obra, dado de que el gran problema es que dentro de la etapa de diseño se ocupa bastante bien la modelación BIM, toda la que es la metodología, pero después al llevarlo a la construcción es bastante baja. Por lo tanto, creemos que utilizando todo este tipo de metodología es posible llevar una mejor productividad y hacer los proyectos más eficientes y más sustentables. Por lo tanto, dentro de las metodologías que ocupamos y que impulsamos, estamos hablando de VDC como un enfoque principal, VDC, Virtual Design and Construction, que más adelante vamos a ver un poco de los frameworks de trabajo y cómo lo utilizamos, principalmente metodología BIM, Advanced Work Package, y interior cuando ya lo llamamos a proyecto, Lean, IPD, las planes y PMI como conceptos generales. Los proyectos que desarrollamos y donde incorporamos este tipo de metodología está en proyectos mineros, como se ven arriba. Esto es un proyecto minero subterráneo. Vamos a cerrar aquí. Esto es un proyecto minero subterráneo, transmisión eléctrica. Este es un proyecto de un embalse, y este es un proyecto de construcción e edificación. Por lo tanto, somos multidisciplinarios, multiindustria, y es posible ocuparlo para todo. En términos de experiencia, como lo mencionaba anteriormente, me tocó ser coordinador y líder de proyecto, ¿sí? El líder de proyecto líder del área de Antofagasta Mineral para el proyecto Opción Encuentro. Ahí veíamos hartas cosas: abastecimiento, planificación y modelo 3D principalmente.
pero donde tuvimos mayor éxito en términos de manejo del modelo 3D para lo que es como Virtual Design Contraction y modelación y utilizando los modelos BIM principalmente, es en algo que se le denomina Production Management, el PPM, o gestión de la producción, que nos permitió, no sé si los chats los veo al final, Juan Francisco, o continúo con la presentación hasta el final. Continúo con la presentación y al final revisamos. Perfecto, ya. Entonces, y fuimos avanzando en términos de lo que hablábamos que se llama PPM o Production Management para poder utilizar este tipo de metodología, utilizando el modelo BIM principalmente, para poder unirlo con el proceso de fabricación, proceso logístico y finalmente el proceso de abastecimiento o recepción de elementos estructurales o elementos equipos para poder hacer ordenamiento de patio y con eso poder bajar considerablemente lo que significa estas desviaciones que se le dicen, estos sigmas que se desvían, y por lo tanto podíamos impactar positivamente en lo que es la producción de los procesos constructivos. Si logramos identificar cualquier de estos tipos de paquetes que no se quedaran en fábrica, que no se quedaran en el despacho, logramos impulsar hacia adelante todo lo que y con eso cumplir con éxito lo que significa los procesos de constructibilidad sin ningún tipo de problema. Bueno, ahí tenemos los dos casos. Acá tenemos un edificio que lo controlamos completamente con modelación 3D, y el edificio arriba es lo que ustedes pueden ver cómo está avanzando, y además hacíamos el control con eso. Bueno, y finalmente tenemos una metodología que se le denomina Advanced Work Package, que está estipulada para poder utilizar paquetes de trabajo y paquetes de trabajo, principalmente porque son Advanced Work Package, están paquetes de área, paquetes de trabajo, paquetes de instalación y paquetes de ingeniería que trabajan en conjunto con el modelo BIM, con el modelo 3D principalmente, con el modelo BIM, para poder impulsar esta secuencia de constructiva. Y aquí logramos conseguir el éxito de los elementos, principalmente en el área de abastecimiento, uniendo el modelo BIM para poder cumplir con los requerimientos que se necesitaban para montaje y para el constructor. Principalmente lo que nosotros vemos y cuál es nuestro propósito como personas que somos parte de lo que es la planificación y el control, utilizando, o como BIM Manager, o como cualquier persona que sea parte de la organización que esté involucrada en este tipo de actividades. Obviamente está principalmente en los proyectos de infraestructura, construcción y proyectos industriales, con los costos, con los plazos. Eso lo dice el PMI en varios puntos en realidad, y la idea es poder cumplir, y si eso no se cumple, un proyecto no es exitoso, y por lo tanto nosotros estamos impulsando eso. Pero cabe considerar que más del 80% de los proyectos de construcción, infraestructura, industriales, como hemos visto antes, sufren atrasos por diferentes tipos de variables, baja planificación, bajo control de la etapa de diseño, durante el abastecimiento, durante la construcción, lo que genera un bajo nivel de integración y gestión de la información proveniente del modelo BIM. Dado que el modelo BIM, como modelo 3D, nos sirve bastante, uno puede ver dentro de las construcciones o dentro de los proyectos, no en todos, vemos el modelo que es una buena maqueta, pero no funciona o no es utilizado para la etapa de construcción. Y tampoco, y uno ve, hay muchas faenas que uno ve el modelo 3D por un lado, y en otro lado está el programa, y no están unidos, no están trabajando en conjunto, no hay una metodología por detrás que una esa información. Por lo tanto, los proyectos se atrasan, generan impactos, generan sobrecostos. La métrica que dice McKinsey y KPMG es que más del 20% es en sobrecosto. Por lo tanto, hay un sobreconsumo, hay lucro cesante, equipos, disponibilidad de componentes, que finalmente lo que hace es atrasar y obviamente hacer proyectos que estén fuera de la calidad del costo y del plazo. Esto al final se traduce en que proyectos son menos productivos, menos eficientes y finalmente menos sustentables, dado que el hecho de alargar el proyecto están impactando el ambiente considerablemente. Con respecto a lo que indica la CDT en términos de productividad en proyectos de edificación en altura,
indican diferentes tipos de variables a nivel general. A nivel general existen diferentes tipos de variables que pueden atrasar un proyecto por diferentes tipos, como lo estamos viendo aquí en esta lámina. Coordinación, principalmente, un 36%, eso es mucho. Por lo tanto, no hay una coordinación durante la etapa de ingeniería, los paquetes de ingeniería no salen como corresponde, los paquetes de trabajo tampoco están bien elaborados, etc. La supervisión, obviamente eso es por una cadena de mando. La metodología de trabajo, es decir, que la información, que no se utilice metodología, además de que no se utilice metodología, no hay un estándar de mejorar lo que es el control de proyecto, la planificación, la gestión del proyecto. Está el abastecimiento como punto importante, el abastecimiento de materiales. Si uno hace el hincapié, lo que he dicho un poco antes, es que si uno le hace el hincapié a poder utilizar este tipo de metodología para poder ayudar las secuencias de fabricación y construcción, y obviamente recepción y después de montaje o construcción, nos permite bajar estos porcentajes. Si nosotros hacemos pequeños cambios de estos porcentajes, impactamos positivamente a los procesos constructivos. Aquí está una lámina de McKinsey de cómo se imagina la construcción del futuro, o de hoy y del futuro, principalmente. Si se dan cuenta, aquí hay una cadena de valor bien importante desde el área de desarrollo, proceso de manufacturería o fabricación, como se le denomina, maestranza, fábrica, etc. Además de eso, fabricación fuera del sitio, y además de eso, el manejo del suministro, logística, abastecimiento y finalmente el edificio para poder controlarlo. Indica de que todo tiene que ser en la parte inicial a través de bases de datos, digitalmente conectadas, con información clara y precisa que nos permita trazar y traquear desde la etapa de fabricación, desde un proceso de desarrollo de ingeniería, pero en la etapa de fabricación, de tener toda la información conectada y lo que nos permita tener una trazabilidad para impulsar y mejorar la productividad de la obra. Ese es como el concepto general que está impulsando y que lo que está impulsando principalmente McKinsey. Y esta es una lámina que representa todo eso. Además de eso, hay que considerar que lo que se veía en la lámina anterior es un proceso de transformación digital en que los equipos físicos se transforman en número, en datos, y además de eso en byte, y además de eso un modelo 3D que pueda convertir información unido a eso es transformación digital finalmente. Además de eso tenemos tecnología, y ahí viene una segunda instancia que significa la transformación digital y una transformación tecnológica principalmente de la industria de la construcción, que se le está denominando esta construcción 4.0, es que KPMG indica en el documento Cobla Construction Survey del 2016, en lo que significa tendencia, ya estamos hablando del 2016, ya actualmente el BIM, como lo ven ahí, es algo que existe y que ya está entrando muy fuerte en diferentes tipos de países, principalmente por mandatos de gobierno. Está el Plan BIM de Chile, ayer salió la documentación de Perú, México también tiene el MX estándar para BIM. Entonces ya se está impulsando a nivel latinoamericano y a nivel internacional muchas de estas iniciativas de estandarización, pero además de eso está la tecnología, por ejemplo, como drones. Nosotros estamos tratando de impulsar el ocupar drones dentro de las faenas para poder cruzarlo con información. Está equipo, traqueo, está la robótica, está la movilidad, está la encriptación de datos, el tiempo real como datos analíticos con tiempo real, y finalmente el 3D print, que ya desde 3 años atrás ya se ha impulsado. Hay unos buenos casos en México, por ejemplo, de casas sociales que se han hecho con impresión 3D. Nosotros, viendo toda esta tecnología, hemos impulsado 4 para poder mezclarlas con la planificación y el control. Y ahí es la idea. Una es planificar utilizando tecnologías, por ejemplo, como BIM, como concepto tecnológico, y finalmente poder traquear, hacer todo lo que es el proceso de planificación con data analítica en tiempo real
y con la idea de tener plataformas de reportabilidad. Y finalmente, utilizando dos tipos de tecnologías, que una que no está mencionada acá, que es imágenes 360 y drones para poder hacer el control de la obra. Por lo tanto, tenemos un proceso de transformación digital, que es llevar hacia la modelación 3D, coordinación, BIM principalmente, simulación como tal para poder hacer una planificación con datos tanto pensando en productividad, en Lean y principalmente en Virtual Design Contraction. Finalmente tenemos control de proyectos con obra gruesa y estructural, utilizando estas dos metodologías, tanto modelos BIM como imágenes 360 y drones. Y otro tipo de tecnologías que ocupamos para poder impulsar coordinaciones, por ejemplo, realidad virtual, imágenes 360, como lo decía anteriormente, realidad aumentada, estamos tratando de impulsar fuertemente como tecnología, y los drones que nos permiten utilizar ya más global, por ejemplo, para proyectos mineros que estamos también, nos permite poder visualizar más áreas y grandes áreas en diferentes lugares, dado que el proyecto minero no es como un edificio donde tenemos concentrado toda la información, o un proyecto de infraestructura donde está todo concentrado, sino que son grandes extensiones, y un dron nos permite impulsar fuertemente el manejo y el control de la obra. Como lo hablamos anteriormente, en términos de situaciones actuales de los proyectos, el uso del modelo BIM está en una etapa de planificación muy bien lograda, y en el diseño también, lo que ha permitido mejorar considerablemente los procesos de interferencia, los procesos de pasadas entre disciplinas, por identificarlas claramente, hacer muy buenas fichas técnicas para la construcción, además de los planos y todo lo que corresponde a la coordinación. Pero si ese modelo después es muy bajo cuando se lleva al manejo del suministro, es decir, ese modelo, tanto ya sea desde Revit, Tecla o cualquier otro software, combinarlo con, por ejemplo, con bases de datos, con SAP, bases de datos como Strumis de Tecla, de Trimble, o algunas otras características que estén tanto en la fabricación, en el proceso logístico y el manejo de la construcción, es bastante bajo. Y si eso después lo llevamos a la construcción, salvo que uno lleve el modelo BIM para poder llevarlo, pero desde ese modelo poder extraer datos y poder construir métricas que nos permitan controlar, es bastante bajo. Y si es que eso lo llevamos finalmente a la operación, que es donde tenga un proyecto de la mayor explotación, estamos hablando de que, por ejemplo, desde la construcción hacia atrás pueden pasar desde 1 año hasta 5 años, pero la operación y la explotación de un edificio podemos estar hablando de 10, 20, 30, 40, 50 años, y ahí está el verdadero valor de cómo utilizamos la información desde la planificación, desde el control, y con un modelo 3D, con un modelo BIM totalmente adecuado para operación. Pero para eso es necesario impulsar lo que es el abastecimiento, supply chain principalmente, y construcción. Y es ahí donde nosotros, como 4D-Plan, incrustando metodologías, tanto como Advanced Work Package, Virtual Design Contraction y metodología BIM, tratamos de impulsar hacia el diseño, hacia el abastecimiento y hacia la construcción. Hemos desarrollado plataformas y desarrollos principalmente que están en la búsqueda de mezclar metodología, principalmente uniendo los modelos 3D, utilizando software periféricos, por ejemplo Revit, Tecla o a cualquier otro, para poder incrustar información dentro del modelo 3D. Por lo tanto, creamos una suite para la planificación y control de proyectos basado en el modelo 3D, con información en base de datos, y todo esto totalmente cloud, que nos permita poder movernos por todos lados y sin un computador, y poder estar visualizando la información, y con data analítica en tiempo real. Esa es como la gracia de lo que hemos desarrollado, y impulsando principalmente a través de esta metodología, y reduciendo los tiempos y costos, simplificando la manera de ver los datos. Eso es lo que nosotros hacemos principalmente. ¿Y dónde está el motor de cómo funcionamos? Funcionamos a través de Virtual Design and Contraction, como lo hemos mencionado anteriormente, donde
impulsamos un framework de trabajo que lo dice Stanford. Stanford lo menciona en cuatro líneas principales. Se habla en la base, en la unión de un modelo BIM Plus, y ese modelo BIM Plus es un modelo de producto, es decir, no estamos hablando de la metodología BIM, de todo el proceso de la ISO 19650 o cualquier otro tipo de estandarización, sino que el modelo de producto, el modelo de arquitectura, el modelo de hormigón o el modelo de MEP, y ese modelo es el que se utiliza, no más que la información que viene hacia atrás, sino que es todo el proceso para poder llevarlo y cruzarlo con un Production Management, el PPM que se le denomina en inglés, pero eso es, bueno, gestión de la producción principalmente. Y que a través de reuniones de ingeniería concurrente se determinan los procesos de cómo hay que quebrar los proyectos, cómo se avanzan los proyectos y finalmente cómo obtenemos objetivos. Objetivos claros que nos construir métricas, KPIs, de qué es lo que se va a medir. Por ejemplo, cantidad de metros cúbicos de hormigón, cantidad de fierro que está avanzando, cantidad de moldaje por metro cuadrado, de moldaje, terminaciones, etc. Pero con un fin final, con un propósito final, que es obtener los objetivos del cliente. Y los objetivos del cliente pueden ser el mandante, puede ser la gerencia general, puede ser, no sé, una inmobiliaria, si somos constructores, etc. Y la idea de esto es, en una sola pantalla, en un dashboard, poder encontrar métricas que nos permitan decir cómo vamos avanzando en el proyecto, si vamos bien, si el proyecto es saludable, en términos de costo, en términos de HH y en términos finales de lo físico que se está avanzando. ¿Cómo lo hacemos esto? Lo hacemos a través de utilizando y digitalizando el proceso de Virtual Design Construction. Por lo tanto, por abajo tenemos la unión del modelo, principalmente en este caso vamos a mostrar dos casos. Uno, un caso de Revit unido al programa Project, en este caso, puede utilizar Project o Primavera, subiendo toda esa información a bases de datos que nos permiten hacer reuniones de ingeniería concurrentes de manera cloud. Y esa información se transforma en objetivos del proyecto, por lo tanto podemos trazarla y podemos controlarla dentro de eso, que nos permiten impulsar un objetivo del cliente. Todos los resultados de lo que se está tomando desde el terreno es impulsado y colocado en un dashboard que nos permita identificar todo eso. Antes de eso, para ser claramente y preciso, la parte baja es planificación, en la parte media, donde dice ingeniería concurrente, planificación nuevamente, objetivos del proyecto, ahí lo que nosotros utilizamos es control y finalmente dashboard, dashboard y dashboard. Esa es como la métrica que nosotros utilizamos. Por lo tanto, por un lado tenemos la incrustación de la información desde los modelos 3D, principalmente de los modelos BIM, hacia nuestras bases de datos, control de obra y, perdón, principalmente en la unión del programa de construcción, que le decimos el Production Management, que en la próxima lámina vamos a hacer una aclaración sobre cómo se hace, y el control de obra. Por lo tanto, esta información sube y se mantiene en una base de datos. Y finalmente la idea es publicar esa información. Entonces la información uno la puede ver en el teléfono, etc. Por lo tanto, tenemos una implementación de obra, y esa implementación, como les decía, es planificar, después registrar y finalmente controlar y tener reportes. En la parte de implementación, coordinar el modelo BIM como corresponde, hacer la planificación de obra gruesa, estructural y generación de KPI y métricas. En el registro es poder cumplir y tratar de cumplir a cabalidad este tren de trabajo que ya está predefinido y finalmente se controla a través de imágenes 360 y drones. Y al final, la tercera etapa es estos reportes que son cruzados con el registro. Tenemos un caso, por ejemplo, un edificio acá en Chile, 34.000 metros cuadrados, y donde lo que hicimos, coordinación, Virtual Design Construction y utilización de Lean para poder utilizar la metodología de trenes principalmente, y vamos a ir mostrando algunos casos. Pero principalmente lo que hicimos es hacer la utilización de la gestión de la producción para unir el modelo 3D a una gestión de producción que nos permitiese, tener actividades y tareas,
y poder cumplir con esas actividades y tareas y bien controladas y bien trazadas. Por lo tanto, tenemos por un lado izquierdo la gestión del proyecto, y la gestión del proyecto estamos hablando del master plan, y la idea que entra de esto es generar un programa de producción, un Production Management que se le denomina, pero finalmente la gestión de la producción en español, que nos permite identificar claramente cómo se va a quebrar el proyecto, a través de, por ejemplo, para proyectos industriales grandes, a través de un WS, para proyectos de esta envergadura, se hacen por ejemplo, para un edificio, se separa por edificio bajo cota cero, sobre cota cero, y después por los pisos, etc. Después se hace una planificación de la producción en conjunto, donde podemos estructurar tanto la zonificación y los ciclos de trabajo, y esa información es incrustada dentro de la plataforma que desarrollamos. Por lo tanto, extraemos los datos, por ejemplo, desde Revit, lo planificamos en Navisworks, y hacemos todo el trabajo inicial, extraemos todos los datos que podemos hacer posible a través de la planificación, y finalmente nos vamos a hacer la planificación de tareas, y en ejecución y control controlamos todas las actividades a través de eso. Lo que nos permite es tener reportabilidad, métricas y objetivos del cliente, como lo mencionamos anteriormente. Por lo tanto, tenemos un desafío inicial. Primero es poder tener esta unión entre la arquitectura y la empresa de construcción, donde principalmente nosotros nos dedicamos a hacer el levantamiento de cálculo, especialidades y todo lo que significa coordinación BIM, interferencia pasada, etc. Pero nuestro propósito final tiene que ver con la metodología BIM impulsada hacia las ubicaciones, visualización, la unión de la arquitectura, el MEP y el cálculo como especialidades, la documentación claramente, detección de interferencia, pero nuestro propósito es poder obtener la planificación 4D a través de diferentes tipos de software. Le acabo de mencionar Navisworks como uno. Tenemos la metodología Lean para poder ver cuáles son las secuencias de trabajo y cuáles son los trenes y el ritmo que tiene que tener. BIM, el modelo BIM, y finalmente Virtual Design Contraction para poder utilizar todas esas métricas, toda esa información para métricas. Por lo tanto, tenemos un modelo BIM coordinado, definimos los procesos, reuniones y sesiones ICE y para definir métricas, simulación 4D, generación de indicadores y finalmente control de terreno. Aquí tenemos algunos casos, por ejemplo, reuniones de ingenierías concurrentes antes de la pandemia y durante la pandemia. ¿Y qué nos permite eso? Poder cortar el edificio, zonificarlo, identificar que hay un subterráneo, hay 4 edificios independientes, y entonces todo el volumen de trabajo se puede generar para poder identificar cuáles son las áreas y cómo se controla todo esto. Y eso nos permite pues, después identificar cada una de ellas con edificios subterráneos y cada uno proyecto independiente, y después un dashboard general de todo el proyecto. Generar estos ciclos de trabajo, estos trenes, cómo van avanzando y además de eso restricciones, capacidades, por ejemplo, capacidad de grúa, capacidad de bomba, etcétera. Se van midiendo todas las cosas. Y aquí tenemos el caso de cómo se planifica, cómo debió haber ido en ese momento y cuál fue el criterio de cómo se trabajó, que está muy en la línea de que se planificó, y finalmente cómo se controla. Algunas otras cosas, que extracción de datos, se pueden convertir en Power BI para poder ver algunos otros datos importantes. Por ejemplo, este es el caso. Y la idea de esto es poder levantar la información, poder tener información dentro de como metodología, planificación y control a través de la plataforma, que nos permite ver KPIs, curvas de avance, etcétera, rendimiento, capacidades, etcétera. Además de eso, poder obtener el modelo BIM, donde lo podamos visualizar sin ningún tipo de problema. Además, información técnica importante, como planos, fichas técnicas e imágenes 360, todo eso cruzado en una sola plataforma. La tecnología que ocupamos por detrás para poder utilizar todo este tipo de planificación y control, utilizamos Oracle Cloud, Microsoft Azure y Google Cloud sin ningún tipo de problema, pero nos hemos alojado principalmente como solución en Oracle Cloud. Y eso nos permite hacer una digitalización del proceso de planificación y Virtual Design Contraction principalmente. Y aquí vemos un dashboard general, podemos ver las demandas diarias y cómo van aumentando esa curva de demanda, podemos colocar
las cartas GAN y cómo van haciendo estos ciclos de trabajo y cómo está gestionado todo lo que es el Product Production Management. Esto es puro PPM. Y después cómo esas actividades se van cerrando, porque se hace una unión entre lo que es el Product Production Management y finalmente termina siendo actividades y tareas. Y eso se va cerrando y se van cerrando en la medida que se van cerrando en la obra. Y eso nos permite tener el modelo BIM integrado y además de eso poder tener cómo va avanzando el proyecto, por ejemplo, el modelo BIM por un lado versus el modelo real, la diferencia entre una semana versus la semana anterior, el modelo BIM cruzado con la información de terreno, con imágenes, imágenes 360, lo cual nos permite claramente la información que se está comunicando sí es respaldada a través de imágenes 360. Y aquí la imagen 360-360, por ejemplo, aquí tenemos la diferencia entre una semana y otra. Y esto nos permite, como lo decía anteriormente, poder controlar, planificar lo que vieron anteriormente, y con esto es control a través de dashboard y reporte. Aquí tenemos algunas otras imágenes con la aplicación B-Report 360 que nos permite ver cómo está avanzando la obra. Aquí, aquí tenemos otro caso, este otro edificio, por ejemplo, por aquí claramente se ve entre un edificio, entre una semana y otra hay una grúa de diferencia, es decir, y podemos ver y monitorear todo eso y cruzándolo con el modelo 3D. Además de eso, como dato técnico, por ejemplo, podemos incrustar datos dentro de esto, dado de que es una base de datos, y por detrás nos podemos meter información, por ejemplo, como información técnica, documentos generales, planos, datasheet, por ejemplo, esto es para un proyecto minero. Con respecto a información que va desde... Eso fue para un caso, por ejemplo, para el proyecto de construcción, y para un proyecto principalmente minero, también hicimos la misma metodología, utilizando modelos 3D también. En este caso usamos Tecla, cruzándolo con el modelo, con el programa de proyecto, y además de eso generamos un programa de gestión de la producción, pero integrando información desde la fábrica y el proceso logístico. Y eso nos permitió identificar claramente algunos elementos que no estaban a tiempo, que no estaban saliendo en el despacho como correspondía, y vamos a ir viendo en la presentación. Se hacían reuniones de ingenierías concurrentes y además de eso se veían los objetivos del proyecto. Eso nos permitía poder saber cómo estaba cada uno del proyecto y después el global del proyecto. Y aquí nos metimos no en digitalización, sino que en industrialización, por lo tanto nos metimos en el área de la fabricación, lo que nos permitió poder, otro desarrollo, así que nos permitió determinar, por ejemplo, los procesos, cómo estaban determinados, con todas sus características, y esto es puro el Lean Manufacturing, principalmente para que hagan la idea. Lean Manufacturing en el sentido de que tenemos todo lo que es la producción, sabíamos ir cruzándolo con el modelo BIM, y eso nos permitía saber cada elemento, cómo estaba, en qué parte estaba, en qué etapa estaba principalmente del proceso, y poder identificar qué elementos estaban quedándose detrás y activarlos y hacer una expedición hacia la obra. Esto, en este momento no se podemos ver que hay elementos que están en planificación, por ejemplo, en etapa de soldadura, pintura, granellado, liberación y despacho hay acero. Pero eso nos permitió identificar a través del cruce con la información, con la base de datos, principalmente identificar qué elementos estaban atrasados. Ejemplo, lo que ustedes ven ahí, en color rojo, esto es lo que ustedes ven en color rojo, son placas de conexión entre columnas y vigas principalmente de techo con tijeras. Claramente, si es que ese elemento no salieron a tiempo, ese edificio no se pudiese montar en el tiempo que correspondía. Además de eso, a pesar de que todo el edificio puede haber estado en etapa de pintura, logramos identificar, dado que es una gran base de datos, podemos identificar claramente que el edificio aún así no se puede haber montado, dado que le faltan estos elementos, columnas, que son las columnas centrales. Entonces, logramos identificar que placas de conexión no estaban. Además de eso, logramos identificar que, elementos de columnas que son importantes, o algunos elementos que ya
no nos permitía montar todo el edificio. Esto es una ventaja en términos de poder identificar el proceso en términos iniciales. Después de eso, una segunda fase, primero es identificar los elementos en etapa de fabricación, después un segundo evento que nosotros le denominamos el despacho, es poder identificar qué cosa está saliendo desde la fábrica o desde el patio de despacho hacia la fabricación, hacia el proyecto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, acá en Chile, donde se estaba fabricando versus donde se estaba montando, estamos hablando de cerca de 2.000 kilómetros de distancia. Entonces, cualquier elemento que se demore un día o 2 días es mucho el recorrido, o que no entró a terreno, no entró a fabricación o no entró en el camión de despacho, es mucho el tiempo que se pierde. Por lo tanto, aquí podemos ver claramente que en los camiones de despacho, en términos iniciales, se estaba despachando de todo, se estaba despachando, no sé, columnas. Por general estaban todas las columnas, pero se estaba despachando una viga, una tijera, una viga, otra tijera, no el elemento completo que nos permitiese hacer un paquete de entrega y poder hacer una secuencia de montaje como corresponde. Por lo tanto, logramos intervenir para poder modificar la secuencia de despacho y poder hacer una secuencia de despacho que nos permitiese tener todo el control del suministro que nos llegó a faena. Tanto elementos estructurales fundamentales como columnas, vigas, tijeras, placas de conexión, elementos de arrastramiento, colgadores, etc. Y después de esa información, como logramos tener todo eso, hicimos una planificación que nos permitiese ver claramente todo el proyecto en términos de cómo debiese haber sido. Y por lo tanto esa información se cruza con la información de bodega de que está llegando. Por lo tanto me dice, tú planificaste, el elemento está en bodega, sí, check, le das, puedes montarlo. Y si el elemento no está, identifícamelo dónde está, si está en el proceso logístico o todavía está en fábrica. Y si es que está en fábrica, cambia la planificación para que no te impacte la obra, o bien actívalo para poder que llegue a tiempo para el montaje. Buscando uno. ¿Sí? Finalmente, bueno, y eso lo cruzamos con lo que está pasando realmente y logramos identificar algunas cosas. Por ejemplo, aquí... ¿Listo? ¿Ahora sí? Se escucha. Aquí claramente se ve que hay atraso en lo que se había planificado, pero no por elementos estructurales o porque no se hizo una activación en el tiempo, sino que hubo un problema de hormigones principales y eso tuvo que hacer un cambio de la planificación. Se tenía que haber montado desde este eje hacia el eje exterior y desde el interior hacia el exterior y al final se tuvo que trabajar desde el exterior hacia el interior. Pero eso nos permite tomar decisiones y por lo tanto evidenciar que hubo un cambio en la planificación y además de eso un cambio de orden. Por lo tanto podíamos pelear el posible claim que podría haber sido en esa etapa. Aquí tenemos el caso real, el modelo 3D BIM incrustado en nuestra plataforma y cómo se iba montando abajo, y era como un gemelo digital, nos permitía saber qué es lo que estaba pasando y con eso teníamos toda la información sin ningún tipo de problema. No tan solo hicimos 6 edificios y nos permitió controlar completamente cada uno de los suministros y finalmente reportar, podíamos ver cómo estaban avanzando, cómo iba la curva final, cómo iban las curvas de, por ejemplo, entre lo que era soldadura, cómo iban las pinturas, etc. Finalmente, esto nos permitía poder tener, como los mencioné dentro de Virtual Design Contraction, estos KPIs de objetivos del cliente. Aquí tenemos la imagen del objetivo del cliente, es decir, saber claramente cuál es el avance físico del proyecto y poder tener una película clara, es decir, con esta lámina tú puedes evidenciar cómo va cada una de las áreas del proyecto, cómo van sus avances y el promedio general del proyecto. Y eso después se cruza con gestión, con control de proyectos
para poder medir a través del valor ganado la cantidad de HH y si es que esa información está bien. ¿Qué nos permite eso? Mejorar los procesos de estado de medición, los procesos de calidad, etc. Si le hacemos doble clic a esto, entramos a los objetivos del cliente. Por lo tanto, tenemos los objetivos del cliente que nos permiten identificar cómo va el proyecto en sí, cómo está esa área del proyecto. Y con esto nos permitía saber cómo está, por ejemplo, si el elemento habían sido recepcionado en terreno y por lo tanto hay un porcentaje según un contrato, una orden de compra o por las bases generales de la licitación, nos permite identificar claramente que hay cómo se debe medir eso. Y por lo tanto lográbamos identificar que había recepción de materiales, un 100% de esa recepción, por lo tanto se le habilitaba ese 10%. El montaje en posicionamiento, es decir, que el elemento se había montado, eso no quiere decir que el 100% está montado, sino que hay una pequeña fracción, que en este caso es un ponderado de un 75%, y después vienen 3 etapas, que es el torque, que es ya cuando se aprietan, digamos, las tuercas con una presión dada para que el edificio tenga rigidez, y finalmente está el touch-up y la verificación. El touch-up, pintura, un porcentaje más, y finalmente la verificación, que era ya con los protocolos de calidad y protocolos de topografía, que nos permitía saber si el edificio está en eje como correspondía y se liberaba. Por lo tanto, podíamos identificar, y por lo que ustedes pueden ver aquí, llevamos un avance un 70% general. Ahora, si lo llevamos a otro edificio, un edificio gemelo al frente de él, logramos identificar que teníamos un 100% de avance, lo que nos permitía un 100% del material recepcionado, lo que nos permitía entregar un 10% de ese avance. Y por lo general siempre sucede que se informa un avance y uno va a mirar el terreno y no hay nada. Bueno, con este proceso logramos identificar que sí, había un 10% de avance porque estaba todo el material recepcionado. Y por lo tanto, las revisiones por parte del mandante, por parte de la oficina técnica, eran mucho más rápidos y nos permitía hacer una liberación del estado de emisión de pago mucho más eficiente. Acá tenemos todo el edificio y finalmente lo que hicimos, Virtual Design Contraction, Contraction Work Packaging, metodología BIM, y por debajo está metodología BIM, Big Data y bases de datos principales para poder manejar toda esta información. Acá tenemos todas las obras en general, salas de bomba, edificio decantador, estanques de lavado que se le denomina en minería, sin ningún tipo de problema. Algunos otros proyectos donde nos tocó estar, proyecto el bloque 1, Espigón 1, del aeropuerto, la terminal 2 que se entregó a semana, ya se están liberando casi todos esos edificios, pero esto, ¿cuál fue la gracia? Que nosotros logramos identificar que habían elementos estructurales que no habían sido ingresados a la planificación para poder hacer los procesos de fabricación. Se estaban fabricando el techo antes que las columnas, que los procedimientos de montaje indicaban que era eje 2, 3, 4, y se estaba fabricando el 1, y todo el proceso de arriba con sus vigas completas. Por lo tanto, el batch que estaba dentro de la fábrica estaba sacándole batch al eje 5, y toda esa dinámica logramos interpretarla y definirla sin ningún problema. Tenemos algunas integraciones, por ejemplo, con subestaciones eléctricas también. Bueno, vimos anteriormente que tenemos este tipo de tecnología, relay virtual, captura imagen en 360, y algunas cosas que tenemos con imágenes 360 para poder aportar a través de nuevas tecnologías. Aquí tenemos realidad virtual para subestación eléctrica. Este es para proyectos mineros, donde tenemos 6 dispositivos de realidad virtual para que puedan hacer ingreso a un proyecto minero principalmente a través del modelo BIM y con imágenes 360, y poder hacer exploración y poder identificar algunos elementos importantes. Además de eso, incrustación de la información del modelo BIM, información de operación, pensando ya en Facility Management, en operación mantención de los componentes de la área,
y que en eso nos permiten tener ingeniería, avance, coordinación de especialidades, planificación y programación, entrenamiento, capacitación, mantención y operación. Aquí tenemos algunos casos. Este es parte del equipo de ingeniería y planificación. Tomábamos los modelos 3D a través de imágenes 360, perdón, de realidad virtual, y los componentes los sacábamos del espacio y empezábamos a colocar cuál era la mejor posición, lo grabábamos y eso después terminaba siendo el proceso de planificación. Entonces hacíamos como una etapa de planificación inicial en realidad virtual y después se planificaba a través de Project. Aquí tenemos el caso, ahí vemos que tenemos la realidad virtual con nuestras manos en tres instancias. Tenemos un primera persona que puede estar recorriendo toda la instalación. En una segunda instancia como Iron Man, que le decimos nosotros, como que liberamos para que pueda volar por todas las instalaciones, y una que es como una tercera persona, donde uno puede ver el modelo en una dimensión que lo permita manipular con las manos y poder extraer información. Eso principalmente, que lo que es planificación y control a través del modelo 3D, principalmente metodología Design Contraction, aplicando algunas otras cosas como Advanced Word Packaging dentro de nuestra metodología. Nuestro propósito final es digitalizar y tecnologizar todo, ojalá ocupar robots por todos lados, y ese es como mi sueño en el sentido, y para eso estoy luchando en los desarrollos y en nuestras propuestas. Así que eso principalmente. Ahora dejo abierto la posibilidad de que puedan hacer preguntas. Feliz las responderé. Muy bien, Daniel. Muchas gracias por la charla que nos has dictado el día de hoy. Bastante interesante. También yo hago el exhorto en este momento a todos los participantes. Si alguno de ustedes tiene algún comentario en particular que expresar, tenemos ya el chat abierto para poder conversar sin mayor problema. Por aquí ya tengo un par de mensajes de Jaime Guzmán Delgado. Les comenta: muchas gracias por la invitación, que sea una gran charla. Yo creo que así ha sido, junto a Daniel. Saludos desde la ciudad de Punta Arenas, Chile. Muchas gracias. No, muchas gracias a Jaime. No nos conocemos físicamente, pero nos conocemos virtualmente. Él es parte también de la red BBC de Chile. Lo hemos invitado porque es un gran exponente a nivel latinoamericano y chileno principalmente, desde el sur de Chile, desde Punta Arenas. Así que muchas gracias por el mensaje. ¿Algo más? Perdón, aquí también tenemos un segundo comentario de Jaime Guzmán. Dice: ¿qué suele suceder? Es un modelo solo para generar renders y no es constructivo para aumentos de obra. Es necesario revisar el proyecto con todos los especialistas antes de subirlo a la plataforma de licitación pública. Sí, bueno, es que lo que pasa es que, claro, él está hablando de un proceso de licitación. Y eso es parte del proceso Plan BIM en ese sentido, digamos. Y las primeras definiciones que hay que hacer ahí es el propósito del uso, el uso BIM que se le debe generar dentro de la SDI proporcional que viene desde las licitaciones. Pero la idea y lo que nosotros impulsamos es poder ocupar ese modelo, el modelo ya sea ya coordinado para la construcción. Entonces hay dos etapas importantes. Una, la que menciona Jaime, ahí hay una diferencia con la solicitud de información y con los procesos de licitación como corresponde. Muy bien, muy bien. Nos comenta Francisco Moreno: el levantamiento de control de avance, ¿utilizaron drones o fue realizado del control de avance de forma manual? A ver, tenemos dos prácticas. Lo que ustedes vieron como presentación, en una, por ejemplo, el criterio el proyecto minero se hizo con los protocolos de calidad, dado de que todo lo que se cruzó con la información se protocolarizó, y finalmente los protocolos de calidad son protocolos que están quedando físicamente registrados, y por lo tanto es la misma información que nos permite hacer el seguimiento de los paquetes de trabajo. En términos de edificación,
dado de que tenemos los ciclos de trabajo, se van cerrando por ciclos. Elevación, tanto elevación como losa, se van cerrando por ciclos. Y esos ciclos se pinchan y con el computador y con una tablet se dice, mira, esto se cerró en tal fecha y listo. Entonces una es digital y otra es física. Ahora, cuando tenemos grandes áreas, extensiones como un proyecto minero, cuando hay que hacer, por ejemplo, acá tenemos un caso, tenemos cordillera, la planta bajo la cordillera y el puerto en 3 dimensiones, en 3 diferentes áreas. Ahí lo mejor es poder tener un dron para poder hacer el rescate, dado de que hay que recorrer, no sé, 30, 40 kilómetros de un ducto, de un camino, una carretera, es bastante difícil, por lo tanto el dron facilita y mejora considerablemente el levantamiento de obra. Ahora lo que estamos metiendo y nos estamos considerando es ocupar tecnología LIDAR para poder hacer el levantamiento de, por ejemplo, rápidamente con los drones y poder tener como un 95% de tiempo, de ahorro de tiempo en, por ejemplo, movimientos de tierra y cosas por el estilo. Pero estamos explorando y estamos investigando. Otra es ocupar fotogrametría para poder hacer los cruces entre información entre una semana y otra, para poder ver en términos de volúmenes y en términos de generación a través de Pix4D, ver cómo van las capas y para poder hacer un mejor control de la información y eso cruzarlo con el modelo BIM. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Tenemos un comentario más de Arturo Sánchez. Arturo Sánchez desde Puebla, México, nos dice, excelente ponencia, con ejemplos muy buenos de la aplicación de BIM. Tenemos también, de parte de Ricardo Hernández, una pregunta. ¿Cómo es la coordinación e integración con otras áreas, como aire acondicionado, ingeniería eléctrica, etcétera? Bueno, los temas de coordinación, a ver, debe estar estructurado dentro del plan de ejecución BIM, y dentro del plan de ejecución BIM está estructurado cómo debe ir en términos de coordinación y todas sus especialidades. Y si es que es solicitado, se hace. Y, por ejemplo, nosotros hemos llegado hasta HVAC y todo lo que corresponde, todo, en realidad, hasta seguridad. Y toda esa información tiene que estar bien estructurada dentro de este plan de ejecución y su escala hay una matriz, tiene que haber una matriz de decisiones de qué información o qué disciplina va sobre la otra, ¿ya? Y cómo debe ir haciéndose los cruces de información cuando se hacen los cruces de interferencia, ya sea por BIM Collab o por Navisworks. Además de eso, tiene que quedar muy bien definido en el proceso, en los diagramas de proceso que deben ser adjuntados en el plan de ejecución BIM, en el cual debe quedar muy bien determinado en qué etapa tienen que ir entrando cada una de las disciplinas y cómo tienen que ir haciéndose las coordinaciones, tanto en modelos federados como integrados, y cómo se va liberando eso, además de cómo se va integrando algunas otras cosas. Dos cosas especiales e importantes. Muchos de los especialistas, ejemplo, sanitarios o por ejemplo, de extracción de aire o de aire acondicionado, todavía no están 100% integrados al BIM. Por lo tanto, es necesario integrar un equipo de coordinación para las áreas, ya sea como una oficina tecnológica con incrustación, con modelo, con coordinación BIM, o hacer un BIM Room, como nosotros le denominamos, en el cual es un pequeño equipo que va haciendo el levantamiento de todas estas especialidades que llegan en 2D, ¿ya? Y cruzándolo con la información que sale desde el modelo BIM, cruzándolo, por ejemplo, con la especialidad de mecánica, eléctrica y piping, arquitectura y hormigón principalmente, y después meterle todo lo que corresponda a estas especialidades. No sé si podemos seguir hablando más del tema, a mí me encanta esto, pero para poder terminar, la idea es poder concretarla en 3 puntos. Una, en el plan de ejecución, en los procesos, y finalmente en poder determinar si es que el especialista de esta disciplina tiene el modelo BIM para poder hacer el proceso, o bien, si lo tienen 2D, tener un equipo de coordinación que esté haciendo el levantamiento del modelo en BIM y hacer la coordinación con el resto de las especialidades. Muy bien, muy claro. Seguimos con un par de preguntas más. Tenemos aquí a Leonardo Esteves García. Nos dice, sobre el equipo de trabajo,
¿Cuánta gente trabaja o interviene para desarrollar un proyecto minero? Por ejemplo, solo lo que corresponde al alcance de la empresa que representas. A ver, nosotros tenemos, mira, te voy a hacer el caso de una propuesta que entregué ayer. Hay empresas de construcción, estamos hablando de empresas grandes, que tienen dotación de gente de 700 a 1200 personas, que son plantas industriales donde hay montajistas, hay cuadrillas eléctricos, estructurales, hormigón, hay de todo, mecánicos, piping, instrumentistas. Además de eso hay un equipo especialista técnico, que son control de proyectos, está la gente de construcción, de jefes de obra, especialistas, cosas por el estilo. Esos son parte del proyecto y lo que nosotros aplicamos y aportamos son entre 2 a 3 especialistas. Una para poder determinar en 2 etapas. Una para implementar la metodología, ya sea en términos de procesos, procedimientos, documentación, y además de eso llevar en conjunto todo lo que es esta integración de información cuando son grandes proyectos de minería. Por lo tanto, nosotros nos quedamos como un champion, se le denomina champion de Advanced Work Package o Virtual Design Contraction, y se queda como un champion ahí, y un consultor que está haciendo toda la monitorización que proviene de toda la faena. Esa es como la estructura que se le denomina en términos de aplicación. Ahora, en ingeniería, es otra fórmula en términos de proyectos mineros, porque va a depender de qué tipo de proyecto es, si un EPC, un EPCM, si es un EP o solamente servicio, y ahí hay que ver la estructura de cómo está hecho. Cuando es un EPC, la ingeniería es por casa y por lo tanto se hace la misma, pero se estructura como un paquete de ingeniería para que esos paquetes de ingeniería terminen siendo los paquetes de construcción y los paquetes de instalación más información. Y cuando es un EPCM, el EPCM controla todo y se generan subcontratos o contratistas especiales. Y ahí hay que ir viendo los alcances de cada obra. Muy bien, sí, cada obra es diferente y lógicamente la estructura puede cambiar. Puede variar, ese es como... Muy bien, tenemos un comentario de Manuel. Nos dice, ¿en qué parte del proceso de BDC aplicas exactamente lo relacionado en Lean Construction? ¿Es el hacer el cruce del modelo BIM con el Project Production Management o en qué parte? Sí, es que yo presenté 2 casos. Uno en el cruce del modelo BIM para la obra de construcción, y ahí hacemos todo lo que es el proceso Lean pequeño, digamos, pero apostamos más a Virtual Design Contraction. Y en términos de Lean Manufacturing, para poder utilizar todo lo que es procesos y mejoras de procesos, principalmente para el área de fabricación estructural. En esas 2 etapas está determinado. Muy bien, muy bien. Jaime Guzmán Delgado. Disculpa, y bueno, ahí se hace en esa etapa se ven las restricciones, se ven todo lo que corresponde en ambas etapas. Una para construcción y otra para fabricación. Por eso traté de poner los dos temas. Claro, por supuesto, muy bien. Un comentario más de Jaime Guzmán Delgado. Nos dice, excelente ponencia, Daniel, muchas gracias y felicidades a Lean Construction México. Muy bien, Ricardo Hernández nos comenta, aparte del porcentaje de avance y toneladas de acero montadas, ¿hay otros KPI usuales, relevantes para los clientes? Sí, bueno, eso tú lo puedes cruzar con información, por ejemplo, la HH, le puedes colocar presupuesto, hay una infinidad además le puedes colocar, no sé, conceptos de calidad, le podemos colocar conceptos de seguridad. Si tú dices, mira, ¿sabes qué? Llevamos de 10.000 toneladas, llevamos 6.000 toneladas con 0 accidente, por lo tanto tenemos un indicador sumamente importante porque lo podemos traducir en HH, en cantidad de horas, en paquetes de horas. Si es que eso se traduce, no sé, en 1.000.000 de horas, por lo tanto es un gran KPI y eso lo puedes tú mostrar sin ningún problema. Y eso tú puedes casi... Por ejemplo, otro KPI es de calidad, tantas no conformidades versus no conformidades versus conformidades. Entonces ahí podemos hacer una métrica de levantamiento de cuántas se han cerrado, cuántas están abiertas, etc.
Y tercero, podemos hacer métricas de valor ganado, por lo tanto ahí podemos transformarlo en HH y en presupuesto. Muy bien, queda muy claro. Bueno, Daniel, si me lo permites, voy a tomar control de la pantalla. Sí, adelante. Quiero compartirte a ti y a la audiencia un documento que tengo preparado. Dame un segundito. ¿Dejo de compartir? Por favor, para estar amable, sí. Dale. Segundo. Listo. Bueno, básicamente he presentado la imagen inicial con la que iniciamos esta charla, pero porque me lleva a esta presentación a un segundo documento. Mira. Este documento es un reconocimiento que otorgamos a nombre de Lean Construction México para ti, ingeniero Daniel Molina Pérez. El reconocimiento tiene personalidad, es un Lean Construction Influencer que otorgamos por la valiosa participación y enriquecedora aportación como ponente en el ciclo de conferencias Lean Construction México Masterclass. Te agradezco las experiencias compartidas. Ciudad de México, junio 2021, y firma tu servidor Juan Francisco Pérez, director general de Lean Construction México. Muchas gracias. La verdad, no sabía que venía con un reconocimiento a la participación, así que genial y muchas gracias, digamos, por ese diploma. Claro, bien merecido. Yo creo que ha sido una charla muy interesante, muy completa. Nos ha llevado por diversos conceptos, tanto de BIM, BDC, de Lean Construction, muchas metodologías que sin duda hoy se requieren bien aplicadas, ¿no? Para garantizar buenos éxitos en los proyectos mineros o de construcción, obra civil, obra pública. Creo que en muchos aplica. Exacto. Hay algo importante en lo que tú acabas de mencionar, digamos, que no es una metodología, no hay una metodología mandante, es decir, que no es una que prevalece sobre la otra, sino que todas funcionan en un ecosistema de que hay que hacer funcionar a todo, digamos. El modelo BIM por sí solo no va a avanzar hasta la construcción si es que no lo llevamos a través de una metodología. Hay algunos que aplican Lean más BIM, pero si eso quieres llevarlo más allá, es necesario incorporar Virtual Design Contraction para poder extender lo que es las métricas, y si es necesario poder llevar todo eso a proyectos mineros, hay que subirlo un poco más y hay que ir a Advanced Work Packaging sin ningún tipo de problema. Quizás ahí podemos armar otra charla netamente a Advanced Work Package para proyectos mineros, donde ahí podemos manejar mucha más información. Así que agradecido, digamos, de este reconocimiento. Como te mencionaba, no estaban dentro de mi... invito a toda la gente a que se meta dentro de las metodologías, principalmente, como lo mencioné, BIM, Lean, Advanced Work Package, Virtual Design Contraction, en todo su ámbito. Investiguen harto, mi contacto lo dejé ahí al final, feliz de poder entablar conversaciones con todo el mundo, me encanta comunicar y difundir este tipo de metodología, e invitarlos, voy a dejar la pasada, a invitarlos a la red latinoamericana de Virtual Design and Contraction y a la red BDC de Chile, invitados felices de poder recibirlo, eso principalmente. Muy bien, pues ahí está una gran recomendación de nuestro ponente. Te agradezco, ingeniero Daniel, por ese exhorto, por esa invitación para todos. Por supuesto que nos sumamos a la red y bueno, esperando que esta sea una participación que derive en muchas más. A los asistentes también les hago una cordial invitación para sumarse al grupo de colaboración de Lean Construction México. Es un grupo de WhatsApp donde podemos interactuar para conocer un poquito más de estas metodologías disruptivas que nuestro ponente el día de hoy nos ha compartido. Escaneen con sus celulares el código QR y les va a permitir inmediatamente entrar directamente al grupo de colaboración. Ahí está. Y también para todos aquellos que quieran tener una constancia, un certificado de participación de este evento, pueden escanear, registrar sus datos personales y en un par de días está de vuelta en su correo. Ahorita hay algunos documentos que están pendientes por enviarse, pero a la brevedad nos vamos a regularizar. Y bueno, finalmente, Daniel, y ya a modo de cierre,
Si me regalas y a la audiencia también un comentario a modo de exhorto, una invitación, como para aquellos que apenas están empezando la aplicación de este tipo de prácticas, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde empezar? Bueno, recién hice una pequeña invitación, vuelvo a hacer la invitación a que investiguen principalmente. Hay mucha información en muchos lados. Investiguen inicialmente, comiencen con BIM, comiencen con Lean, muévanse a Virtual Design Contraction y después emigren hacia Advanced Work Package para poder llevar a todo ámbito. Hay muchas herramientas de conocimiento. Esta es una, por ejemplo, Lean Contraction México, donde se difunde. Hay otras instancias donde se difunde todo tipo de metodología. Internet principalmente está lleno de esto, pero si es que quieren mejorar, hay instituciones que permiten estudiar, permiten sacar sus certificaciones, entrar a los seminarios, etcétera. Universidades, por ejemplo, Stanford tiene Virtual Design Contraction. Actualmente, por ejemplo, está la Universidad de Lima haciendo la certificación de Virtual Design Contraction. Está Sigurat a nivel internacional para poder hacer los máster en BIM. Hay institutos de Lean por toda Latinoamérica, así que lo invito a investigar. Lo invito a que se atrevan a utilizar este tipo de metodología. Las primeras partes dentro de la metodología siempre es gatear, caminar, correr, es como la primera. Lo invito a gatear, en el sentido de que tomen la rienda del conocimiento en términos de documentación, ponerla en práctica, y si se equivocan una vez, no importa, porque va a haber otra oportunidad donde van a ser mucho más capaces y la experiencia digamos, los casos de éxito y las lecciones aprendidas, que son lo mejor, son los que más están dentro de nuestra experiencia, y por lo tanto son los que hacen el éxito finalmente. Eso Sí. Finalmente, y bueno, agradecer, digamos, la oportunidad y la invitación. Genial esta instancia. Muy bien, Denis, la verdad es que también estamos aquí en México muy agradecidos del tiempo que nos dedicaste. Ya en este momento, aquí en México son las 8 de la noche con 13 minutos. Ya por temas de logística vamos a dar cierre a esta sesión. Te agradezco tu tiempo y también a los asistentes por aquí compartirnos unos minutos, una hora y rato, discutiendo, platicando acerca de esos temas que nos apasionan a todos. Muy bien, vamos a cerrar la sesión. Que pasen muy buenas noches, descansen. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Que estén todos bien. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Bye.